Y en El Salvador, Nayib Bukele arrasó con las elecciones, ganó con 85% y de los 60 congresistas del país, 58 pertenecen a su partido Nuevas Ideas. Bukele encontró el país en una situación realmente caótica. El Salvador era un país conocido por ser víctima de las maras salvatruchas, como se les decía, que asesinaban, robaban, pedían cupos, es decir, tenían totalmente controlado al país. Imagínense que llegó a un punto en que habían 62 asesinatos al día en una población que en ese entonces era de 5 millones más o menos. Hoy día es de 6. Bueno, el 2023, en todo el año, fueron 150 y tantos asesinatos, es decir, la reducción fue dramática. Pasó de ser uno de los países más peligrosos del mundo a estar camino a ser uno de los más seguros. De hecho, algunas fuentes dicen que es el segundo país más seguro de América, solamente superado por Canadá. A esto, básicamente, se debería el triunfo de Bukele. Nayib Bukele arrasó en las elecciones de El Salvador. Según datos oficiales, Nuevas Ideas, el partido de Bukele, obtuvo más del 87% de los votos y logró 58 de los 60 escaños de la Asamblea Legislativa. Un resultado que le permite gobernar por otros 5 años con una mayoría absoluta en el Congreso. Desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Su nivel de aceptación se debe a una serie de enérgicas medidas que están acabando con las pandillas y la corrupción en el país. El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo, literalmente, el país más peligroso del mundo, a estar en camino a ser el país más seguro de América. En marzo del 2022, la violencia en El Salvador había llegado a un nivel comparable con la guerra civil que azotó al país entre 1979 y 1992. Las pandillas MS-13, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios asesinaron a 62 personas en solo 24 horas. Al día siguiente de esta tragedia, el 27 de marzo, Bukele implementó el estado de excepción para combatir a las maras que tenían dominado al país y tratar de devolverle la paz a los salvadoreños. Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. Según datos oficiales, solo un año después, en 2023, El Salvador tuvo la cifra de homicidios más baja de su historia: 154 asesinatos en todo el año. Al menos 75.000 pandilleros han sido detenidos y, según Amnistía Internacional, a mediados de 2022 hasta el 2% de la población salvadoreña mayor de 18 años, unas 100.000 personas, estaban en prisión. Mientras que activistas de derechos humanos indicaban que más de 150 personas por día eran detenidas arbitrariamente. Sinvergüenzas. Nunca dijeron nada con el derramamiento de sangre de nuestro pueblo. Nunca dijeron nada con los ríos de sangre que corrían en nuestro país. Nunca dijeron nada cuando éramos el país más violento del mundo. No dijeron nada cuando los delincuentes mataron decenas de salvadoreños. Pero saltaron cuando empezamos a arrestarnos. El Salvador en solo un año ha dado un giro de 180 grados, demostrándole al mundo que cuando hay voluntad de combatir el crimen, es posible hacerlo más rápido de lo que se cree. Ya no es una promesa, es una realidad que están viviendo los salvadoreños. Hoy El Salvador compite con Canadá por ser el país más seguro de todo el continente. A mediados de 2023, Bukele presentó la megacárcel de máxima seguridad denominada CECOT, Centro de Confinamiento del Terrorismo, construida en solo 7 meses y preparada para albergar a más de 40.000 pandilleros. Son 236 manzanas resguardadas por 19 torres de vigilancia y 7 perímetros de seguridad, incluyendo uno virtual. Antes tenían a los pandilleros con prostitutas, con PlayStation, con pantallas, con drogas, con teléfonos, con celulares, con computadoras, y a los custodios y a los soldados los tenían durmiendo en el suelo, los tenían al revés. Al revés, totalmente. En lugar de castigar al malo, castigaban al bueno y tenían bien al malo. Hay 600 militares resguardando el perímetro, mientras que el control interno está a cargo de 250 policías con las caras cubiertas para proteger su seguridad y la de sus familias.
Los pandilleros están supervigilados 24/7 por 400 cámaras de seguridad. Sin duda, Bukele es un mandatario enérgico a quien no le tiembla la mano para tomar medidas polémicas y no se deja milanar ni por los organismos internacionales, ni por los más de 40.000 pandilleros que aún quedan en las calles. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. La transformación de El Salvador es innegable. Las 3 pandillas que convirtieron al país en uno de los lugares más violentos del mundo perdieron su poder. El Salvador era un país donde además de la violencia reinaba la corrupción. Bukele también tomó medidas para combatirla. Uno de sus principales anuncios es la construcción de una nueva cárcel denominada CECOT, Centro de Confinamiento de la Corrupción. Queriendo demostrar que no hará excepciones en esta lucha, Bukele pidió al fiscal general que investigue a todos los funcionarios de su gabinete. Que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Mientras pronunciaba estas palabras, la Fiscalía General de la República allanaba y decomisaba todas las propiedades del expresidente Alfredo Cristiani, acusado de robar $5,5 millones y de ser el autor intelectual en la matanza de 6 sacerdotes jesuitas y 2 de sus colaboradores en 1989. Con esta nueva realidad, el gobierno de Bukele hizo esfuerzos para atraer la atención mundial y demostrar al mundo que El Salvador ya no es un país peligroso. Organizó los mejores Juegos Centroamericanos y del Caribe de la historia. Hemos invertido más de $100 millones para mejorar todos los escenarios deportivos. Y que algún día seamos potencias deportivas como algunos de los países que nos visitan. En noviembre pasado también albergó al certamen de belleza Miss Universo, con candidatas de 85 países del mundo. Miss Universo nos ha dado la oportunidad de mostrar al mundo el país que estamos construyendo. Gracias por ser parte del renacimiento de El Salvador. Esto es solo el principio. Hace solo unos días, el Inter de Miami con Lionel Messi visitó El Salvador para jugar contra la selección nacional. Messi, quien causó una verdadera locura entre la población salvadoreña, fue invitado por Bukele a la residencia presidencial. Una de las metas de Bukele era promover El Salvador como un destino turístico y lo está logrando. Solo en 2023 llegaron al país 4,5 millones de turistas, 32% más que en 2022. Hoy El Salvador es el 5º país en el mundo con más aumento de turistas extranjeros. Una de las estrategias implementadas es la creación de Surf City, un proyecto en las costas salvadoreñas para promover sus playas como uno de los mejores destinos en el mundo para los surfistas. El cambio de imagen de El Salvador, gracias a la seguridad de la que hoy goza, va a convertir al país en un destino interesante para la inversión extranjera. Algo importante, ya que el gran reto hoy para su gobierno es la economía. Según datos oficiales, 1 de cada 3 salvadoreños es pobre, mientras que la pobreza extrema alcanza al 8,6% de la población. Es por ello de que en 2022 se decidió aumentar el salario mínimo. Sabemos que no podemos resolver todos los problemas del país en un día. Con esto estamos resolviendo una deuda histórica, el aumento del salario mínimo, que no le estamos subiendo en 3, 5 o incluso 10%, sino en 20%. Sin embargo, esta medida no ha sido suficiente porque aún el dinero no alcanza para vivir y aún hay una tasa de desempleo del 5%. Una forma de dinamizar la economía fue crear fuentes de empleo con la construcción de megaproyectos financiados por China, como la Biblioteca Nacional de $60 millones, una impresionante edificación de cristal de 7 pisos y 24.000 metros cuadrados. Va a estar abierto todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. 24 horas al día, 365 días al año, domingos, días de vacación, feriados, Semana Santa. Cuenta con un auditorio para 350 personas, una tienda editorial, un café biblioteca, salas VIP y temáticas.
Pero su mayor tesoro son los 360.000 libros físicos, 9 millones de libros digitales, dispositivos informáticos entre tablets, computadoras, laptops, internet 5G y Wi-Fi libre, además de salas de videojuegos. Se les pone el requisito de leer un libro y así se va fomentando la lectura. Una biblioteca de primer mundo con el mejor equipamiento y tecnología de punta. El Estadio Nacional de El Salvador es otra de las mega obras que generarán empleo. Su construcción se realiza en cooperación con China por un monto de $100 millones y estará listo para inicios de 2027. Estamos poniendo la primera piedra del que será el estadio más moderno de toda América Latina. Es un estadio que tendrá capacidad para 50.000 espectadores, sentados en butacas. El Salvador está renaciendo porque nos atrevimos a desafiarnos a nosotros mismos y decidimos que nada ni nadie nos diría qué hacer. Estamos muy lejos todavía de donde queremos llegar, pero seguiremos trabajando duro y tomando nuestras propias decisiones para alcanzar esa grandeza que anhelamos. Bueno, y realmente es un personaje polémico, Bukele, muy cuestionado por quienes tienen políticas distintas y, como él dice, para quien predica y propone a nivel mundial y global un tipo de política que es la base de la Agenda 2030, resulta incómodo que un pequeño país pueda dar un giro de 180 grados en un tiempo tan corto. Pero realmente lo que hay que evaluar es la aprobación de la gente que vive bajo ese sistema, y a juzgar por los resultados es enorme.